América, seguimos en vivo a través de nuestra señal. Hoy estamos mirando de cerca lo que ocurre allí en Ecuador en estas elecciones presidenciales que dan hasta este momento a Daniel Noboa como ganador en la primera vuelta con 45.4%, pero muy cerca en una brecha cada vez más reducida, 43.2% a Luisa González. Volvemos en vivo hasta el centro de cómputos. Allá está César García Vélez y tiene una voz autorizada. César, contigo. Gracias, Andy. Seguimos analizando con distintas visiones. Qué mejor ahora que estábamos conversando contigo sobre el tema de las relaciones de Ecuador-México. Me acompaña Alejandro Moreno, él es presidente de la misión de observadores de la COPAL, pero también es senador mexicano, un senador con trayectoria política que nos puede permitir también tener una visión de cómo nos estamos viendo hacia el mundo. Gracias, Alejandro, por este espacio con Latinoamérica. Primero, vamos por la parte de lo que hicieron como misión de observación. ¿Cómo ven al país? ¿Cómo vieron el proceso democrático? Que a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en países como Venezuela, hay la apertura de que ustedes vengan, se cercioran de lo que está pasando y una gran participación a nivel nacional. Yo te diría, César, primero gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio en toda Latinoamérica y decirte que estuvimos hoy aquí en la misión de observación electoral en gran país como Ecuador, más de 30 observadores internacionales de 15 países y recorrimos, estuvimos desplegados en distintas regiones del país, estuvimos aquí en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, estuvimos en Guanabí y observamos este trabajo electoral de manera muy profesional, una jornada electoral en paz, tranquila, participativa por las y los ecuatorianos, y nosotros vemos que hoy es una oportunidad muy importante para ir consolidando este proceso democrático institucional en Ecuador, porque todas las elecciones siempre se pueden mejorar con impulsar reformas electorales que den certeza, mayor transparencia, equidad, competencia, y bueno, aquí vimos esa apertura, dialogamos con muchos de los binomios, con aspirantes, asambleístas, y lo que percibimos es un ambiente de competencia electoral como es, pero sí una jornada en paz, tranquila, donde las y los ecuatorianos emitieron su voto y pues ellos son los que deciden, ustedes son los que deciden. Bueno, en tu calidad de senador no puedo dejarte de consultar al respecto de cómo ves lamentablemente estas relaciones rotas entre Ecuador y México a nivel diplomático, porque más allá de eso, los pueblos somos hermanos, nos queremos, nos identificamos. Sí. Sin embargo, Daniel Noboa ha marcado un arancel, por ejemplo, por la no suscripción de un tratado comercial con México, pero antes de esto hubo el tema de Jorge Glass y el asilo político. ¿Hay alguna salida o tú avisoras unas posibilidades de que Claudia Sheinbaum pueda restablecer un diálogo con el Ecuador? Mira, te diría aparte, como bien mencionas, que soy senador de la República, soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República Mexicano, y como bien sabes, la política exterior de México transita con la política en el Senado de la República. Nosotros siempre haremos todo lo que está de nuestro lado para hermanar más aún a dos países hermanos como lo es el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano. Sin lugar a dudas se tendrán que seguir haciendo los esfuerzos, las aproximaciones para iniciar y establecer el diálogo, restablecer el diálogo. Siempre se tiene que respetar el derecho internacional, siempre se tiene que respetar también la política a nivel interna que planteaba Ecuador en su momento por los procesos o por lo que haya entre cualquier ciudadano. Pero este momento es un momento para acercar posiciones. Estoy convencido que de parte del gobierno mexicano debe de haber una gran intensidad en establecer siempre esa comunicación con el pueblo ecuatoriano, con su gobierno, establecer las reglas mínimas básicas para iniciar el diálogo, para ver posiciones, y yo creo que con el tiempo se tiene que restablecer esa relación, no solo política, una relación histórica que tenemos de raíces culturales, con los hermanos ecuatorianos, y bueno, eso lo impulsaremos nosotros en el Senado de la República. Nosotros siempre, cada gobierno es libre de su autodeterminación, de su autoorganización, y yo creo que las decisiones que se toman en los temas arancelarios, creo que muchas veces obedecen a alguna política interna o alguna política de un gobierno, pero hoy estamos a favor de la competencia, de la fortaleza económica, de ver cómo es negocio
negocio, un buen tratado entre México y Ecuador, o entre México y cualquier país, como lo estamos viviendo en la región de América del Norte, pero siempre estaremos trabajando nosotros porque haya esa relación, haya esa competencia en el buen sentido y que todo lo que nos ayuda a mejorar como pueblo se impulse. Muy bien, Alejandro, también no puedo desaprovechar tu análisis por tu experiencia política de lo que ha vivido México, que tiene una similitud en materia de seguridad y violencia con lo que pasa en Ecuador. El tema del efecto de los carteles que están ligados, por cierto, con los GDOs ecuatorianos, los carteles de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Mucho se ha hablado de la Pax Narca, de el llegar a una tregua con estas agrupaciones. ¿Cómo ves tú la postura del gobierno ecuatoriano de afrontar con un conflicto armado interno de frente a esta circunstancia y qué otras estrategias se podrían implementar para un problema que nos afecta a toda la región tenga un resultado distinto, que a la final es tener tranquilidad en nuestros hogares y que no se sigan produciendo el derramamiento de sangre que tenemos, además del tema de los secuestros y las denominadas vacunas acá en Ecuador? Mira, César, de manera muy puntual, al crimen organizado, a las organizaciones criminales se les enfrenta y se les combate. Hay que presentar claro un plan estructurado, un programa que sume esfuerzos y voluntades. Este es un esfuerzo de todos. En el caso de México ponemos el símil igual aquí en Ecuador. Es un caso que se trabaja desde las municipalidades, desde las prefecturas, con el gobierno federal, con el gobierno central, en una política de Estado donde todos participen. Tiene que haber mecanismos de cooperación, tiene que haber en este combate siempre al crimen organizado, a garantizar seguridad y paz en nuestros países y aquí en Ecuador. No solo es tener policía bien preparada, bien capacitada y bien formada. Necesitamos tener equipamiento, instrumentos, despliegues regionales y un combate a la seguridad con un plan donde todos formen parte y donde la sociedad civil juega un papel fundamental. La denuncia, la prevención, el profundo compromiso de tener a la gente más capaz y más preparada, y nosotros siempre estaremos a favor de que no se puede pactar ni con criminales, ni con terroristas, ni con organizaciones criminales. No se puede pactar. ¿Qué es lo que debemos de tener? Una política, un programa, una política de Estado y de seguridad que incluya a todos, y la seguridad no solo es el combate directo, también el garantizar seguridad es buenos empleos, es inclusión, es buena educación, es resolver los programas que la gente tiene en distintas regiones y claro que la coadyuvancia en temas de cooperación internacional también son importantes. Necesitamos en nuestros países tecnología, necesitamos capacidad y hay organismos multilaterales, hay naciones hermanas que pueden apoyar también en los temas de integración para la fortaleza en seguridad, y yo creo que Ecuador, si tiene la política y su gobierno impulsa una política firme, decidida, determinada, porque no solo es combatirlos en el territorio, hay que combatirlos financieramente, hay que trabajar en temas de lavado de dinero, en temas internacionales también, que pueden ellos inmiscuirse cuando ven el debilitamiento institucional, y estoy convencido que el Ecuador, con una política clara de Estado, va a resolver los temas de seguridad. Alejandro, cierro solamente haciendo la última pregunta al presidente de Copal. En una eventual segunda vuelta, ¿cuáles serán las principales recomendaciones que ustedes darán como observadores? ¿Qué resquicios tal vez identificaron que hay que pulir para garantizar que sea un proceso de propuestas en donde los ecuatorianos libremente puedan tomar la mejor decisión? Lo primero que hay que decirle a las y los ecuatorianos es que todas las encuestas, exit poll, encuestas a boca de urna, son temas aleatorios a la elección. Quien dé el resultado oficial del cómputo final del voto que emitieron las y los ecuatorianos es el Consejo Nacional Electoral, y hay que estar sujetos a ello. Estoy convencido que la fortaleza de las instituciones electorales es muy importante. Hay que generar transparencia, equidad, certeza en la jornada electoral. Siempre los procesos electorales permiten, después de los resultados, trabajar en cómo mejoramos la legislación electoral, cómo impulsamos iniciativas, leyes que garanticen transparencia, equidad y certeza en la jornada electoral. También la fortaleza del sistema de partidos, César, porque vemos una participación de 16 candidatos y candidatos, 2 candidatas, 14 candidatos, pero
pero vemos candidatos cerca de 10 que tienen menos del 1%. Entonces, yo creo que hay que fortalecer el sistema de partidos, hay que fortalecer la participación ciudadana y esto permite que haya competencia en la equidad y en que los órganos electorales tengan plena autonomía, mucha observancia de ustedes, los medios de comunicación, de la sociedad civil. Y lo que yo te comentaba, la estancia aquí ha sido una jornada que hemos visto tranquila, en paz, en armonía, los incidentes que siempre pasan en una jornada electoral, pero mucho ánimo y mucha pasión, pero sí recomendamos siempre, después de un resultado electoral, hay que darle vuelta a la página, hay que ver por el Ecuador y a darle para adelante. Y si hay una segunda vuelta, bueno, pues aquí estaremos contigo. Sí, acá te vamos a esperar seguramente, les tendremos nuevamente. Alejandro Moreno, presidente de la COPAL. Interesantísimo el diálogo, no solo de la participación de esta misión de observación, sino también a propósito de lo que venimos dialogando, esta relación entre Ecuador y México y el destino de quién será él o su mandante para los próximos 4 años. Muy agradecido, Alejandro. Sigues tú, Andy. Gracias, César García Vélez, por este contacto. Estamos nosotros revisando y vamos a actualizar para usted América Latina cómo van las cifras a esta hora. 46.14% de las mesas escrutadas. Esto equivale a más de 6 millones de electores, 6.579.000 electores. Fíjese que hay un 91% de los votos válidos y quedan pendiente evaluar 20.000 actas. Hasta el momento se han revisado 19.809 y queda como resultado en este momento con las actas evaluadas a un Daniel Noboa con 45.4% de los votos, que esto equivale, le voy a dar a usted la cifra exacta. Daniel Noboa hasta este momento ha recolectado 2.256.042 votos, equivaliendo sí al 45.4%, mientras que Luisa González, la gran contrincante, que lo fue en el 2023 y lo repite ahora en el 2025, tiene 2.153.500. Esto equivale a 43.19%. Fíjese usted que la diferencia en este momento es de 103.000 votos nada más. Para que hubiese un ganador esta noche se necesitaban que hubiese directamente 50,01% de los votos o un 40% del primer candidato, pero con 10 puntos de diferencia al segundo. Ese no es el escenario que se ha vivido. Claramente se va a una segunda vuelta con un debate presidencial que será el 23 de marzo y una segunda vuelta que será el domingo 13 de abril. La gran pregunta que muchos se hacen en este momento es qué va a pasar con los grandes votos que esta vez llamaron la atención. Es decir, las encuestas en las últimas semanas, y acá lo habíamos compartido con usted, daban a 3 nombres de entre los 16 binomios. Hablábamos del mandatario Daniel Noboa, que busca continuidad para cumplir lo que en 14 meses de mandato le fue cuesta arriba. Una Luisa González que representa al correísmo y cuyo desafío era mostrar algo más que la diferenciara por completo de ser Rafael Correa. Y por último, una Andrea González que tras el debate cobró visibilidad tras mostrarse como alguien que va en contra del correísmo, pero que se guarda distancias con el presidente actual, Daniel Noboa. Por supuesto, fue sorpresa quien había sido un obstáculo, un dolor de cabeza, si se quiere, para los otros mandatarios. Hablamos del hoy candidato Leonidas Issa, y fíjese que Leonidas Issa a esta hora ha recolectado 4.76% de los votos, que esto equivale a 236.719. Un Leonidas Issa al que le dijeron basta de criticar, es momento de que busques tus estrategias y te lances como un candidato, y efectivamente lo hizo recolectando un 5% para hacer el número redondo, y un 5% que ahora muchos nos preguntamos de qué manera se va a redirigir esa cantidad de votantes en una segunda vuelta donde las únicas posibilidades de 16 binomios, 16 fórmulas, 16 pares se reduce únicamente a 2 que no tuvieron la oportunidad de mirarse en el debate presidencial pasado. Un Daniel Noboa, una Luisa González. Nos vamos rápidamente al centro de cómputos nuevamente. César García Vélez nos llama. Tiene una voz autorizada a esta hora. César. Luisa González, porque es en alianza con... Compañero, cuando quieras.
Sí, Andy, estamos con Lupe Falconi. Ella es veedora, auditora electoral del movimiento Reto, que está en alianza con la Revolución Ciudadana. Solamente para topar en esta última parte una denuncia que quería presentar. ¿A qué corresponde esta denuncia? Bueno, básicamente es que nosotros, muchas gracias, es que nosotros hemos evidenciado que en este momento la Junta Electoral de Santa Elena se encuentra abandonada. La norma electoral es clara. Tú tienes que tener al menos de los 5 vocales de la Junta Provincial Electoral, al menos 3 tienen que estar activos para que la Junta se mantenga activa y el escrutinio provincial se mantenga activo. Hoy, en este momento, de acuerdo a los videos que nos han reportado nuestros veedores, solo tienen 2 personas habilitadas, con lo que la Junta estaría suspendida ilegalmente, y adicional a esto, a nuestros delegados a Centro de Procesamiento Electoral les están impidiendo el ejercicio del derecho de la organización política de hacer veeduría y de observación específicamente en el Centro de Procesamiento Electoral. Denuncia que van a canalizar al Consejo Nacional Electoral inmediatamente. Ya la hemos canalizado, no ha sido una vía oficial. Yo ya les he remitido a la autoridad electoral, en este caso a la presidenta Diana Tamaín, yo le he enviado la notificación y he ratificado efectivamente con un video de prueba que los delegados de la Junta Provincial Electoral no se encuentran presentes en la Junta de Escrutinio Pública y tampoco les dejan hacer su trabajo a los delegados de ninguna organización política. Muy agradecido, Lupe. Vamos a estar atentos a esta denuncia, que también es importante para la región canalizar este tipo de denuncias, irregularidades que tendrán que ser sujetas a la investigación del Consejo Nacional Electoral. Si te parece, Andy, en este tramo final ya de nuestra transmisión revisamos cuáles son los datos que poseemos respecto a las actas escrutadas, claro, casi llegando ya al sí, 50%, señor. Es decir, a la mitad, Andy, 49.4%. Atención Latinoamérica, Daniel Noboa con el 45.26%, Luisa González con el 43.33%. El balotaje es un escenario prácticamente zanjado a esta hora de la noche, Andy. Una segunda vuelta que se espera sea para el 13 de abril. Nosotros seguimos revisando la información para usted, América Latina. Quiero agradecerle, por supuesto, por estar con nosotros. Le buscamos los datos más importantes. Reiteramos, 49.4% en las mesas escrutadas. Ahí estamos en pantalla. Noboa y González camino al balotaje con casi el 50% de las mesas evaluadas. Daniel Noboa, actual mandatario y ahora candidato por el partido ADN, 45.26%, y Luisa González con el partido Revolución Ciudadana por el correísmo ha colectado 43.33%. Es inminente la ida a una segunda vuelta, se necesitaba 50,01% de los votos o, en otro escenario, 40% para uno de los candidatos con 10 puntos de diferencia, y ninguno de estos dos se ha enfrentado. Por el contrario, ha sido técnicamente un empate, una cifra bastante reñida en este momento entre Daniel Noboa y Luisa González. Esto ya nos llevará a un siguiente escenario en el que nos preguntamos si Daniel Noboa hará proselitismo como candidato únicamente, pidiendo el permiso que corresponda para el Ecuador en el poder, o si automáticamente lo va a hacer como llegó hasta este momento. Y Luisa González, ¿de qué manera colectará los puntos para hacer y lograr su cometido? Presidenta del Ecuador. Nos vamos con imágenes a esta hora de lo que está viviéndose en los búnkeres. Vamos a mirar de cerca cómo se preparan en estas elecciones de Ecuador. Las cartas están echadas, casi el 50% de las mesas escrutadas. Daniel Noboa lidera, no con la distancia que se esperaba, pero fíjese cómo en estas imágenes se está con alta expectativa, con emoción, con incertidumbre por lo que se viene en el Ecuador para los próximos días. Una segunda vuelta es inminente. Fíjese el típico color morado del partido ADN del presidente Daniel Noboa. César García Vélez, compañero, estamos con más imágenes del partido del actual mandatario, con la expectativa de quien lidera esta misma encuesta, casi con el 50% de las mesas escrutadas.
Bueno, el escenario que habíamos anticipado, lo más probable y lo que decía la mayoría de analistas era que se iba a producir una segunda vuelta. Sí. Dentro de las expectativas, o al menos del impulso que había tratado de dar el gobierno a esta primera vuelta, estaba contemplado la posibilidad de ganar en una sola vuelta, pues esto ya prácticamente se ha ido diluyendo con el transcurrir de las horas y con más del 49% de las actas escrutadas. En ese sentido, vamos de aquí a ver una elección realmente reñida, muy distinta a la que vimos, y vamos a ver en qué capacidad tanto ADN puede reinventarse, mejorar, generar alianzas, su capacidad de poder encontrar en quienes no fueron favorecidos con el voto en esta oportunidad similitudes que le permitan ganar por segunda ocasión y completar un periodo de 4 años, o por el contrario será el retorno del correísmo luego de 7 años de esto que ha significado para ellos 7 años de no haber podido traducir en materia electoral lo que sí lo habían logrado hacer con la imponente figura política como lo es el expresidente Rafael Correa. Una Luisa González que tiene mucho trabajo por hacer, un Daniel Noboa que también tendrá que desde el día de mañana sentarse a ver cómo ganar esta segunda vuelta. Nosotros estamos, por supuesto, atentos a todo lo que significa los entretelones de la rueda de prensa del Consejo Nacional Electoral, pero tenemos prácticamente a esta hora, cuando son las 9:53 en punto de la noche acá en Ecuador, un escenario que está prácticamente consumado, un balotaje que veremos si en las próximas horas, cuando se complete el otro 50%, logra Luisa González pasarlo. Por el contrario, Daniel Noboa sacarle algo más de distancia, pero será a finis. Esta ha sido la transmisión de vivo de DNews desde el centro de mando, Andy. Tenemos información de último momento, nos dicen. Y atención, América Latina, con más del 50% de las mesas escrutinadas, estos votos se han ido contando y el 50% nos hace tener un escenario ahora con puntos más exactos. Un Daniel Noboa, actual mandatario, que busca continuidad con 2.407.508. Esto representa el 45.21% y lo vemos en pantalla, mientras una Luisa González con 2.311.771 para un 43,41%. Las mesas escrutadas 50.99%. Son 7 millones de votantes, de electores. ¿Cuántas actas pendientes? 18.862. Estamos atentos, el escenario es inminente. Una segunda vuelta para el domingo 13 de abril. César García Vélez, compañero. Andy, un gusto haber podido compartir contigo esta primera fase del proceso electoral, primera vuelta acá en Ecuador. Aún hay mucha tela por cortar. A primera hora en cada uno de nuestros noticieros le vamos a estar dando seguimiento de qué pasa en estas próximas horas, quién vence en esta primera vuelta y cómo se configura y se proyecta un balotaje en Ecuador. Somos DNews, somos Latinoamérica. Esto ha sido Elecciones 2025 en Ecuador, Andy. Gracias, César. Gracias, América Latina. Nosotros nos vamos, pero usted se queda en la programación de DNews y, por supuesto, la invitación a que mañana, desde primera hora y hasta nuestro horario central, estaremos revisando todo lo que ha dejado esta elección en la mitad del mundo, Ecuador 2025. Seguimos.